Entonces, lo que vamos a explorar juntos es cómo opera el cerebro humano. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos suficiente tiempo para explorar de una forma abierta cómo opera el cerebro humano. Todos hemos tenido, seguro, la experiencia de un día que se nos ha metido una china en el zapato, ¿que sí? A que ya no puedes andar bien. Y hasta que no te quitas esa china, no puedes andar bien. Pues yo creo que la china en el ser humano tiene un solo nombre: arrogancia, soberbia, ego. El cerebro humano es la locura. Yo llevo muchos años conectado con el cerebro humano. Es la locura. Pero el cerebro humano comete grandes errores. Y la máquina, utilizando machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nos puede ayudar a reducir los errores. Es importante que nosotros entendamos con un poquito de calado cómo opera el ser humano en la toma de decisiones, porque se ha dicho aquí muy claramente, en lo que más nos va a ayudar, o una de las cosas en las que más nos va a ayudar, la inteligencia artificial y el machine learning es en tomar las mejores decisiones. Pues ahora vamos a hablar de algo que es el hardware nuestro, que es el cerebro humano, el encéfalo. Vamos a hablar del software, que es la mente, y vamos a hablar del programador, que es nuestra consciencia. En nuestra arrogancia, el ser humano, nosotros los humanos, pensamos que yo elijo lo que elijo porque está claro que veo los beneficios de lo que elijo. Y por tanto que mi decisión siempre es inteligente. Y si no fuera así, el ser humano elige con el corazón y justifica con la razón. Aristóteles era un genio. Y aún así, Aristóteles definió al hombre, al ser humano, por supuesto, al hombre como animal racional. El hombre es un animal emocional. Todo cambio es un reto, queridos. Y ante un cambio, nosotros necesitamos meterle conciencia. Necesitamos meter de verdad a un buen programador. Y no pensemos que cuando hablamos de conciencia estamos hablando de rigidez mental, de cosa muy estructurada. Estamos hablando de la capacidad de analizar bien, analytics, la capacidad de asociar bien, la capacidad de poder manejar datos, la capacidad de poder negociar. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, si te lo dicen ahora de adulto, te da la risa, claro. Pero si te lo dicen de pequeñito y te lo repiten continuamente, llega un momento que se mete programación en el sistema límbico. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a adoptar una nueva tecnología, cuando vas a explorar un nuevo campo, cuando quieres abrirte a la curiosidad de un niño, empiezas a ponerte súper tenso y empiezas a rechazarlo. Os quiero decir que estamos ante una gran oportunidad. Yo sé que esa programación interna que tengo en mi sistema límbico me va a ayudar, me va a hacer percibir peligros, me va a poner tenso, me va incluso a intentar reducir mi capacidad mental para que todavía me sienta más torpe. Pero que yo sé que si digo, un momento, aquí quien manda es el programador, aquí quien manda no es este programa limitante, y me pongo a explorar, a observar, a preguntar, a escuchar, a probar y a decidir, me daré cuenta de que el mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. Y entonces podremos disfrutar de algo que nos puede hacer no solo la vida más fácil a nosotros, sino también hacer la vida más fácil a muchas otras personas. Muchas gracias, queridos. Yo tengo actualmente 59 años, es decir, tengo bastante juventud acumulada, y recuerdo mi primer encuentro serio con la revolución tecnológica. Tener en cuenta que en mi época, cuando era un cirujano joven, aún así, bueno, pues tenía, digamos que, experiencia en cirugía, unos años de experiencia, nosotros teníamos una frase que era muy especial entre los cirujanos, que era: grandes cirujanos, grandes incisiones. ¿Os gusta? Uno diría que esto procede de una mentalidad sádica, pero no es así, de verdad que no es así. Es porque cuando tú hacías una incisión amplia tenías un campo quirúrgico muy bueno por si había algún tipo de complicación y que no te pillara ahí sin poder actuar con rapidez. Ese era el mundo, y así era el mundo y había sido durante muchos años. Y de repente aparece la revolución tecnológica. Y yo lo que quiero es, junto
a vosotros recorrer mi camino emocional, porque me encantaría que pensáramos y sintiéramos frente a la incertidumbre de una forma distinta. Que aunque estemos habituados a controlar, a la certidumbre, que también abracemos la incertidumbre. Por ejemplo, estos ruidos creativos. Son creativos. Vamos a verlos así. ¿Por qué no? Depende cómo los interpretes tú. Bien, total, que este era mi mundo cuando veo una técnica revolucionaria, unas primeras presentaciones que se hicieron en el mundo, una técnica revolucionaria que ahora a nadie le sorprenderá, pero en aquella época era muy sorprendente. Se llamaba cirugía laparoscópica. ¿Os suena la laparoscopia? Ahora todos. En aquella época nadie, casi nadie. Había 3 o 4 locos, todos norteamericanos, que estaban desarrollando una técnica totalmente nueva, basada en la tecnología, y tú a través de una microcámara que introducías en la cavidad abdominal y unos trócares, unos tubitos con unos instrumentos muy largos y mirando un monitor podías extraer la vesícula biliar. Yo recuerdo la primera vez que escuché al doctor Fitzgibbon en la Universidad de Creighton. ¿Alguien sabe dónde está Nebraska? Suena raro, ¿verdad? Existe Nebraska, existe Creighton. Te hablan de Harvard, te hablan de Stanford, te hablan de Yale, y dices, oye, esto me suena. Pero Creighton, bueno, ahí estaba este hombre sencillo de Creighton mostrando en una película, es decir, no eran opiniones, eran datos, que se podía extraer una vesícula con una técnica nueva. Y que el enfermo, en lugar de irse a la semana con un dolor tremendo en la cicatriz, se iba al día, a los 2 días y podía volver a su actividad normal. Yo me quedé emocionado y dije, esto lo tengo que aprender. Y entonces vino la cura de humildad. Pues claro, tú no vas a un enfermo y le dices, mire, he visto una película que me ha dejado alucinado. Ahora tengo que probar en usted. Claro, el enfermo te dice, ¿de dónde ha salido este loco? Bien, total que tienes que empezar a entrenarte. ¿Cómo te entrenas? Pues te entrenas en una cajita de metacrilato donde aprendes a mover un instrumental totalmente nuevo mirando una pantalla que tiene 2 dimensiones. A todos, incluso a los cirujanos, nos gusta ver en 3 dimensiones. Yo recuerdo intentando coger una moneda con 2 pinzas y siendo absolutamente incapaz de coger esa moneda, porque claro, me faltaba la dimensión de profundidad. Llegó un momento en el que me sentía ya cómodo con aquella tecnología y dije, bueno, esto es lo mío, es una pasada, cómo se me da la monedita moviéndola en la caja. Pero claro, tú no operas bien en la caja y te vas a un enfermo y le dices, mire, la caja se me da de cine. El siguiente es usted. Pero claro, dicen, oiga, ¿de dónde ha salido este hombre? Entonces te tienes que ir a la siguiente fase, que es con animal de experimentación. Dices tú, ¿qué animal de experimentación tiene una vesícula como la humana? Y hay uno, es el minicerdo, que no es el cochinillo segoviano. Es un cerdo enano, no crece más, pero tiene una vesícula como la nuestra. Bueno, me apunté a un curso, los primeros que se hacían en el mundo, en cirugía laparoscópica de vesícula, colecistectomía laparoscópica, en minicerdo. Y recuerdo que estábamos 3 cirujanos por cada mesa quirúrgica, a cada uno le tocaba un minicerdo. En la mía había un catedrático de un hospital, catedrático de universidad, la máxima autoridad en ese hospital, había un residente que estaba haciendo la especialidad y yo, que era un cirujano adjunto de otro hospital, que llevaba bastantes años operando. Y se me daba muy bien la vesícula. Y echamos a suertes para ver a quién le tocaba el primer minicerdo. Y yo tenía el pavo subido. Y dije que me toque a mí porque les voy a dar una demostración. A mí dándoseme como se me da la caja, el minicerdo se me va a dar de cine. Tuve suerte, eso creía yo, y me tocó el primer minicerdo. Hago la incisión, por supuesto llegaba intubado con la anestesista, naturalmente, claro. Le hago la pequeña incisión, pongo la cánula, inyecto CO2 para que se separe la pared abdominal de las vísceras y no pinchar al entrar con el trocar. Entro con el trocar, perfecto, cámara de televisión, empiezo a operar mirando la pantalla, todo iba de cine. De vez en cuando le decía al catedrático, tire un poco más. El catedrático tiraba más, saco la vesícula y digo, operación completa, operación perfecta. Y va el minicerdo y se muere. Y yo me quedo en un estado de shock y empiezo lógicamente a mantener mi posición y digo, vamos a ver, no lo entiendo, la operación ha ido de maravilla. Y me acuerdo que el catedrático, llamándome de usted, me dice, observe usted que junto a la vesícula se ha llevado el duodeno.
Yo entiendo que vosotros que no estáis en la cirugía no comprendéis o no sabéis la envergadura de esto. No hay un cirujano en el mundo que se lleve un duodeno. Yo me lo llevé. Yo me lo llevé. En ese momento yo rogué a la tierra que se abriera, que me tragara y no me devolviera. Todo lo que es vergüenza, todo lo que es sensación de humillación, todo lo que es sensación de pequeñez y oscuridad, todo se hizo parte de mí. Y entonces el catedrático pidió su minicerdo. Trajeron su minicerdo y él no entraba como yo con una pequeña incisión debajo del ombliguito del minicerdo. Él tenía mucha confianza y entraba directamente con el trocar. Oye, y como José Tomás se lo metió directamente en la vena cava, el minicerdo en un nanosegundo pasó a mejor vida. Y entonces el catedrático dijo que me traigan otro minicerdo. Y yo, que estaba en el subsuelo, me vine arriba y lo di todo. Y le dije, lo siento, usted se ha cargado el suyo, por cierto, bastante rápido. Bien, trajeron el tercer minicerdo, que era el del residente. Bueno, yo me imagino a todos los minicerdos en posición orante. Llévenos a cualquier mesa, cualquiera está bien, menos esa, a esa no nos lleve. Total, trajeron el tercer minicerdo que lo operó maravillosamente al residente. Bien, al día siguiente, bueno, yo todavía la vergüenza la seguía teniendo, aunque me había desquitado con el catedrático, no me había desquitado conmigo mismo. Y al día siguiente, que tenía que volver a operar otro minicerdo, me acuerdo que me levanté a desayunar y el camarero me miró y dije, otro que se ha enterado que me he llevado el duodeno. ¿Tú sabes esto cuando metes la pata que crees que todo el mundo te está mirando? Si cada uno va a su bola, cada uno va a su bola. Bueno, seguí operando minicerdos, muchos minicerdos, se me dieron muy bien los minicerdos, no volví a llevarme ningún duodeno, luego empecé a ayudar a grandes cirujanos en la paroscopia y al final yo monté la cirugía laparoscópica y se me dio francamente bien. ¿Por qué os cuento esta historia? Os cuento esta historia porque hemos oído, qué bonito, lo que decía Charles Darwin en el siglo XIX. Decía que no es la especie más fuerte, la arrogancia, la soberbia, los másters, los títulos académicos, ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y en el siglo XIX, en 1879, también nació un gran hombre, Albert Einstein. Y Einstein decía que hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana. ¿Y por qué os digo esto? Porque con el conocimiento que hoy tenemos de las redes neuronales y cómo operan entre sí, lo más estúpido que podemos hacer ante este mundo VUCA que viene de la nomenclatura inglesa bautizada por el ejército de Estados Unidos, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, lo último que podemos hacer ante este mundo es temerlo. Lo que tenemos que hacer es abrazarlo. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos con él porque nos va a traer muchas respuestas. Ya hemos visto qué maravilla que una persona diabética con una lentilla tenga que pincharse menos veces. No sé si habéis visto a alguien con un Parkinson, lo que es el temblor de un Parkinson, lo que para nosotros es tan fácil llevarse una cuchara a la boca. El martirio que es para una persona parkinsoniana y su familia hacer esto. Mirad, hoy sabemos que Blaise Pascal en el siglo XVII tenía razón. Y Descartes estaba equivocado. Descartes decía, pienso, luego existo. Pascal dijo, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Para mí solo hay un camino de disfrutar de este mundo nuevo, de este mundo lleno de desafíos, que es apasionarte con él. Muchas gracias. El miedo es una emoción. Y una emoción implica un proceso corporal, es decir, hay un cambio en nuestra musculatura, hay un cambio en nuestras vísceras, en nuestras hormonas, que luego se refleja como un sentimiento. El sentimiento es la percepción consciente que yo tengo de este fenómeno físico, de este fenómeno fisiológico. Y es una emoción cuya función principal, cuyo objetivo es proteger la vida, ayudar a la supervivencia, que no cabe duda que es la misión número uno del cerebro humano. Hay que distinguir varios planos cuando se habla del miedo. Hay que distinguir un plano físico y hay que distinguir un plano mental. El plano físico
está a nivel fundamentalmente unos núcleos llamados núcleos amigdalinos. La palabra amígdala viene del griego almendra, no hay que confundirla con esas estructuras linfáticas que tenemos en la garganta, sino que son unos núcleos, un grupo de núcleos situados en los lóbulos temporales del cerebro humano a la altura más o menos de las orejas. Ahí está el núcleo central del miedo. El plano mental es un plano diferente, estaría en las zonas del cerebro más evolucionadas, la corteza que se llama prefrontal ventromedial, y ahí es donde nosotros, a base incluso de nuestro propio diálogo interior, de nuestra propia narrativa, somos capaces de activar esa estructura física a nivel de las amígdalas, de los núcleos amigdalinos, para que tenga lugar la reacción de miedo. La mayor parte de nuestros miedos son miedos generados a nivel mental, no responden a un peligro, a una dificultad para nuestra propia supervivencia, sino son absolutas creaciones mentales vividas como si fueran reales. A los seres humanos nos gusta en general vivir en lo que se llama la zona de confort. La zona de confort tiene un nombre engañoso porque parece que necesariamente es un sitio donde una persona está cómoda, está confortable. No es así. La zona de confort solo se entiende en su interacción con el inconsciente. Una persona puede estar en su zona de confort y sentirse muy incómoda. ¿Qué es, por tanto, la zona de confort? Es nuestro status quo. Nos hemos acostumbrado a vivir así. Es predecible, es controlable. Es posible que yo esté triste, pero sé que mañana también estaré triste. Esto me da una sensación de que controlo incluso el futuro. Las palabras abren cajones emocionales. Y cuando usamos la palabra estrés, en general pensamos que es algo malo, rechazable, que acorta nuestra vida. Esto no es así. Hay que irse a los fundamentos del estrés. El estrés es una energía, es una fuerza que la naturaleza permite que aflore en nosotros cuando hay una perturbación en nuestra vida, cuando estamos fuera de la zona de confort. Ahora me gustaría traer un concepto absolutamente clave y especialmente importante en el mundo actual. El concepto es secuestro amigdalino, que es cuando las amígdalas se quedan encendidas como si ya viviéramos de forma permanente en un mundo peligroso. Ya no es que tengamos miedo, es que vivimos asustados. Tener emociones, incluso emociones difíciles, como la tristeza, el miedo, la desesperanza, es normal. Esto es parte del dolor que los seres humanos experimentamos. Sin embargo, todo el sufrimiento, fruto de cómo damos vueltas y vueltas la misma cosa, de una forma negativa, este círculo vicioso que sigue y sigue y sigue, ese sufrimiento es una elección personal. Los verdaderos cambios y sobre todo las transformaciones en el ser humano no son en general consecuencia de la erudición, de lo que uno sepa, de la cantidad de másters que tenga o de títulos académicos. Y la valentía, por tanto, no es sencillamente superar un obstáculo hoy. También es irte a dormir sin haberlo superado y pensar, mañana lo vuelvo a intentar.